Escucha la música de fondo, ya se viene ¿Quién dice qué? Con Nicolás Blanco y todo el equipo, y la gran incógnita del día de hoy: ¿qué pasa en esta nueva fase de distanciamiento social en la provincia de Entre Ríos? ¿Se va a poder viajar de La Paz a Santa Elena, de Paraná a Crespo? ¿Quedan sin efecto los permisos recreativos? Algunas de las preguntas que seguramente Nicolás nos va a responder en esta edición. Y mucha gente, ¿qué tal, Sebastián? Eliana, buenas noches nuevamente. Y mucha gente está esperando las respuestas a estas preguntas, que las tenemos acá, en el decreto que marca el distanciamiento preventivo, social y obligatorio en la República Argentina, y que tiene incluida a todos los departamentos de la provincia de Entre Ríos. Los alcances, los detalles, en minutos nada más en ¿Quién dice qué? Muy bien, muchísimas gracias a todos por habernos acompañado. Los invitamos a que continúen por la pantalla del 11 con ¿Quién dice qué? Buen programa, Nico. Gracias, muchas gracias. Hasta mañana. Hasta mañana. Seguimos nosotros con ¿Quién dice qué? Nos vamos a presentar pegadito. Vamos a charlar con el fiscal de Estado de la provincia de Entre Ríos porque queremos conocer los alcances, qué sí y qué no, de este decreto 520 que se conoció hoy, que se publicó hoy en el Boletín Oficial de la República Argentina y que tiene vigencia hasta el 28 de junio. Presentan ¿Quién dice qué? SGS Constructora. Desarrolla tu espacio o tu inversión. Filippo Novo. Moda italiana en el vestir masculino. En pleno microcentro de Paraná, Live Rock Café Pub. Haz tu imagen a tu imagen. Nancy Pugliese, maquilladora profesional. Muy bien, 22,6 en la República Argentina, 13 grados 2 la temperatura en la capital provincial. Ya voy a saludar al fiscal de Estado de la provincia de Entre Ríos, al doctor Julio Rodríguez Íñez, que está en comunicación con nosotros. Doctor, Nicolás Blanco lo saluda en Canal 11. Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Nicolás, ¿cómo está usted? Bien, bien, muy bien. Muchas gracias. Bueno, queremos conocer los alcances, qué sí y qué no, porque estábamos observando el decreto 520, que fue publicado hoy en el Boletín Oficial y que establece que la provincia de Entre Ríos entra en la etapa de distanciamiento social preventivo obligatorio. Exacto. Bueno, ese decreto establece dos situaciones. Depende del lugar del país que hablemos. Una es la del aislamiento, que permanece en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el conurbano bonaerense. El aislamiento significa que la libertad ambulatoria sigue suspendida como regla general y que solamente están habilitados para circular y trabajar aquellas personas que expresamente han sido habilitadas o por decisión del presidente o por decisión del jefe de gabinete o por decisión de los gobernadores en su caso. Y luego está la situación del distanciamiento social. ¿Qué quiere decir esto? Que como regla general la libertad ambulatoria está permitida, pero dentro de determinados límites. A ver, doctor. Por un lado. Doctor, a ver, entonces, sí. Este distanciamiento dice que todas las personas que residan o transiten los aglomerados urbanos y en los partidos o departamentos de estas provincias, entre la que está Entre Ríos, o sea que podemos circular dentro de cada departamento. Dentro de cada departamento, y siempre respetando lo que se denominan reglas de conducta, que están en el artículo 5 de ese decreto, y están referidas básicamente a mantener una distancia no menor de 2 metros, a usar el tapabocas en lugares compartidos y otras reglas de conducta. Es decir, yo me voy a poder... Y respecto a las actividades económicas, también se... No, le quería decir lo siguiente. Yo voy a poder transitar libremente por el departamento. Yo me puedo ir a Crespo, puedo ir a María Grande, dentro del departamento de Paraná, puedo ir a Oro Verde.
Sí, así está dispuesto en el decreto 520. Usted se puede mover dentro del departamento. Bien. Está más pensado en la jurisdicción de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Que es por partido o departamento. Acá también tenemos departamento, pero literalmente el decreto dice eso. Sí. Dice que se puede circular dentro del departamento. Ahora, pero siempre, siempre con las reglas de conducta acá están establecidas ahí. Otra cuestión, porque van a surgir muchas preguntas, otra cuestión que me parece importante aclaratoria. El artículo 27 dice que este decreto, dice el artículo 27, que este decreto es de orden público. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Sí, significa que es de cumplimiento obligatorio en todo el país, significa que los particulares no pueden acordar otra cosa, no pueden disponer otra cosa, y que todos, los gobiernos provinciales y los gobiernos municipales, deben adecuarse a ese decreto. Bien. No es que la provincia deba adherir a ese decreto. Claro. Ese decreto ya es operativo por el hecho de entrar en vigencia a partir de hoy. Bien. Y por ejemplo, Crespo que había utilizado la metodología de adaptar las reuniones sociales de 15 personas, tendría que bajarlas a 10. Claro, tiene que adaptarse al decreto. Los intendentes y los gobernadores lo que pueden hacer es establecer más restricciones que el decreto, claro, pero no menos. No menos. El piso está dado por el decreto. Bien. Lo otro que señala el decreto en el artículo 7 es que las actividades deportivas, artísticas y sociales podrán realizarse las que no impliquen una concurrencia superior a 10 personas. Exactamente. Y tampoco se pueden realizar adentro de los clubes. Exacto. Porque hay una serie de actividades que están prohibidas en todos los casos, sea aislamiento o sea distanciamiento. Por ejemplo, el turismo no está permitido, los cines tampoco, los teatros, los centros culturales no están permitidos. Así que en la práctica, la práctica del deporte queda limitada a pasos muy excepcionales como el ciclismo, como el running o el trote personal. Ajá. Ahora, doctor, doctor, respecto a este punto, esas habilitaciones que uno podía hacer, caso de la Municipalidad de Paraná, que uno tenía que anotarse para salir a trotar, ¿van a quedar en abstracto con este decreto? Porque yo voy a poder salir igual. Sí, pero deben, todas las actividades dispuestas en el decreto 502, o sea, liberadas, igual tienen que cumplir con los protocolos que los gobernadores e intendentes establezcan a partir de los consejos de la autoridad sanitaria. Yo puedo salir, pero a ver, ya no voy a tener esa prohibición de salir hasta 500 metros. Mire, en principio el decreto 520 no la establece. Claro. Esos 500 metros estaban establecidos en un decreto anterior, que era el que regulaba la salida de esparcimiento, así llamada. Claro. Y era hasta 500 metros, 1 hora por día. Esa situación quedó superada ya a partir de este decreto 520. Después dice que... Es decir, hoy le vuelvo a decir, la regla es la circulación, pero cumpliendo con las condiciones establecidas ahí mismo, que son las reglas de conducta y no se puede salir del departamento. Habla de mantener el distanciamiento social en lugares cerrados, una persona cada 2 metros 25 cuadrados, y ahí está el tema de la reserva de espacio. Eso tiene que ver seguramente con las salidas sociales. Claro, y con el uso de lugares como restaurantes, bares, en donde hay que mantener distancias de, yo creo que está establecido, no más de 2 personas por cada 2 metros cuadrados. No más de una persona. Una persona cada 2 metros 25 cuadrados. Exactamente. Ezequiel Flesler le quiere hacer una pregunta, doctor. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, fiscal? Buenas noches. ¿Qué dice Ezequiel? ¿Cómo está? Muy bien. Bien. Bueno, una de las dudas que se plantea es a la hora de las reuniones familiares, cómo definir familias, porque una reunión puede ser una reunión social también. ¿Cómo se justifica, cómo se define?
Mire, las reuniones sociales o familiares, Sí. yo le diría que ahí hay una cuestión de género, ¿no? Porque lo familiar está dentro de lo social. Sí. Pero yo diría, interpretaría que no están permitidas las reuniones de más de 10 personas, sean familiares, sean sociales, dentro de los domicilios de cada uno. Y en los lugares públicos, sea bares, restaurantes, tiene que hacerse de acuerdo a los protocolos vigentes que controla cada municipio. Bien, o sea, privadas hasta 10 personas. Privadas, claro, privadas hasta 10 personas, no más allá de eso. No cometamos el error de interpretar de que este distanciamiento implica cualquier posibilidad. No. El distanciamiento es invertir la regla, es decir, antes estaba prohibido circular como regla, ahora está permitido como regla. Claro. Pero cumpliendo, reitero, cumpliendo las condiciones o las reglas de conducta. Doctor, y el tema de las actividades prohibidas está Sí. los eventos públicos, cines, teatros, clubes y demás, y también el servicio público de transporte, pero conocíamos hoy que Entre Ríos mañana va a tener una reunión con Nación por videoconferencia y con los intendentes para ver Sí. si pueden avanzar en eso. Claro, sí, porque en realidad hay que pedir la autorización al gobierno nacional para nuevas excepciones, ¿no? Ujú. Bueno, y Entre Ríos tiene la necesidad de habilitar servicios de transporte interurbano entre ciudades de la propia provincia para garantizar el acceso, el transporte de las personas que están trabajando en actividades habilitadas. No para el turismo. Ujú. El turismo sigue Claro. siendo una actividad prohibida. Está bien. ¿Puedo hacer un paseo con mi familia por la costanera? ¿Tomar mate en el auto? Puede, de hecho se está haciendo, eso se está bueno, está haciendo. bien, se estaba haciendo, Puede hacerlo, pero hay que tratar de mantener la distancia. Está bien. La distancia son 2 metros, que es lo que yo veo que no se está respetando. Claro, Porque claro. yo estoy viendo mucha actividad de personas que están, bueno, juntas haciendo un montón de actividades. Está bien. Esto hay que tratar de evitarlo. Doctor, bueno, muchos mensajes de la gente, por supuesto. Que por Muchas eso se gracias. llaman Sí. reglas de conducta. Muchísimas gracias Sí. por atendernos. Hay muchísima gente que sigue llamando, sigue comunicando. Muchas gracias por atendernos. Y bueno, la verdad que lo molestamos justo en el día de su cumpleaños. Que termine bien el día. Muchas gracias. Acá estoy cumpliendo con la regla de conducta. Está No bien. más de 10 personas. No más de 10. Bueno, muchas gracias, Así doctor. que, bueno, buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. El doctor Julio Rodríguez Íñez, con los alcances Gracias a usted. del distanciamiento social preventivo obligatorio. Recuerden esto, decreto 520. Mañana, si puede, lo imprime y se va a dar una vuelta, puede darse una vuelta si quiere para tomar unos mates. Es verdad, siempre tenemos que respetar las medidas de higiene. Lo dice el artículo 5 de este decreto. El artículo 5 habla de las reglas generales y habla en el distanciamiento 2 metros de distancia entre persona y persona, tapabocas en espacios compartidos, higienizarse adecuadamente las manos, toser en el pie del codo, desinfectar las superficies, ventilar los ambientes, dar estricto cumplimiento a los protocolos de actividades y a las recomendaciones e instrucciones de las autoridades sanitarias provincial y nacional. Esto es lo que dice el artículo 5, que se lo referencia en varias oportunidades. Así que bueno, queríamos conocer, queríamos detallar, habíamos adelantado algo hoy a la tarde de este distanciamiento en el que entró la provincia de Entre Ríos en el día de hoy. Entraron muchas provincias más, no solamente la provincia de Entre Ríos. Cambio de tema por ahora, vamos a seguir de cerca esto, por supuesto, y las dudas de ustedes nos escriben, ahí está el teléfono del canal para que nos escriban sus dudas o consultas. Por supuesto que quedó afuera todo esto Colón, el departamento Colón, ¿no? Colón, San José y Lievi, que están muy complicados. Los 2 casos de hoy positivos fueron de la ciudad de San José, se aclaró después desde el Ministerio de Salud de la provincia. Vamos a cambiar de tema, nos vamos a meter ahora con el Consejo Deliberante. Mañana hay sesión en el Consejo Deliberante, nos atiende a esta hora gentilmente la viceintendenta de la ciudad,
la contadora Andrea Sof. Nicolás Blanco, contadora, la saluda en Buenas Noches, acá en Canal 11, Buenas Noches. Buenas noches, ¿cómo le va? La confusión de programa. Buenas noches, Nicolás, ¿cómo te va? Bien, bien, ¿cómo está usted? Bien, cansada, pero bien. Bueno, en las horas previas de lo que va a ser una sesión nueva del Consejo Deliberante, ¿qué temas hay en la agenda para mañana? Así es. Bueno, la verdad que hay muchos temas, hay muchos proyectos que han ingresado. En materia de género, por ejemplo, está prevista una ordenanza de conformación del Consejo, se llama Mesa de Consejo y Diversidad, porque esto tiene que ver además con la lógica que trabajamos también ya en campaña, de que las políticas públicas sean impulsadas y trabajadas en conjunto con los principales actores, ¿no? También está prevista una participación, destinar dentro de la radio municipal un espacio para la participación de justamente organizaciones de mujeres que quieran justamente contar o divulgar qué actividades están haciendo. Sí. En materia de ambiente también se prevé la creación de la mesa de arbolado, que de hecho ya está funcionando y continuaría. Bueno, en materia de economía está la prórroga de la moratoria hasta el 30 de junio. La regulación también del tema de la actividad de cadetería, sobre todo, bueno, como vimos hace una semana, sí, que estaban los chicos, no tienen un lugar donde estar, los cadetes, entonces la imposición a estas empresas para que justamente tengan que brindar un lugar, tanto para dejar las motos como para el personal, para que tengan un lugar donde cambiarse, donde puedan alimentarse y estar en el tiempo de espera. Claro, están las horas que le toque trabajar están en la vía pública. Así es, así es. Lo veíamos el otro día con la lluvia, en el medio de la calle. Sí, la verdad que los ves en está, la Plaza de está buena Mayo. la idea de regular esto. Sí, hay muchísimos proyectos, en realidad estos son algunos que traigo ahora, que si bien en esta sesión van a ingresar, bueno, posteriormente van a ser tratados en comisiones y todo. Contadora, ¿qué pasa con esta historia del defensor del pueblo que sigue sin nombrarse? Sigue acéfalo el defensor del pueblo. Bueno, el tema del defensor del pueblo ya desde antes de incluso de iniciar la gestión, en las reuniones previas que tuvimos con la viceintendenta Josefina Etienot, ya habíamos planteado este tema porque lamentablemente el 26 de noviembre, cuando se lleva a cabo la última sesión especial del Consejo, no se logra en ese momento el acuerdo con los concejales, ¿no? Claro. Entonces queda acéfalo el cargo de defensor, queda acéfalo el cargo de defensor adjunto también, y la ordenanza hoy no prevé ninguna alternativa ante esta cefalía, más que, por supuesto, una nueva y ahora hicieron ustedes la convocatoria, ¿no? Claro, en base a eso, bueno, fue uno de los compromisos de nuestra gestión hacerlo lo antes posible, y así se hizo la convocatoria en el mes de febrero para las inscripciones en marzo, y bueno, con la pandemia debimos suspender las inscripciones. Así que el 2 de junio, a raíz de la situación actual, donde ya se conocen un poco de qué manera tomar las prevenciones necesarias, dispusimos nuevamente que se complete el periodo de inscripción, que eran 9 días hábiles, así que desde el 2 de junio se hizo la apertura, hasta el 12 de junio todos aquellos que estén interesados pueden ingresar a la página web del Consejo, ahí sacan un turno para la mesa de entrada y allí presentan la documentación. Ahí se presenta la documentación con el proyecto y demás, y después en una sesión se tiene que hacer la elección. ¿Cómo es? Esto ahora, bueno, viene un proceso donde se evalúa toda la documentación presentada, se abre un periodo de impugnaciones y está previsto que entre el 8 y el 17 de julio se van a hacer las entrevistas y donde cada uno expone su proyecto, y si hay acuerdo de los concejales, para el 17 de julio contaríamos con esta figura. Bien. Tanto el defensor se elige, el defensor adjunto, como el defensor de los derechos de las personas mayores. Ah, ¿adultos mayores también? O sea, un defensor del pueblo, un adjunto y uno de adultos mayores. Así es, los tres. Y cada uno de los que se presenta tiene que decir para qué es. Así es, puede inscribirse solamente para uno o puede hacerlo para la mayoría lo hacen a veces para dos, o sea, defensor y defensor adjunto. Mi compañero Ezequiel Fels le quiere hacer una pregunta, contadora. Bueno.
¿Qué tal? ¿Cómo le va, viceintendenta? Tenemos preparado... Buenas noches, Ezequiel. Buenas noches. Tenemos preparado para esta noche un informe que da cuenta de la deuda que tomaron los municipios entrerrianos en el 2017. En ese momento, Paraná tomó deuda en dólares por casi 7,5 millones de dólares, por supuesto. Bueno, la pregunta para usted es, ¿cómo son las previsiones? Porque hay vencimientos, en realidad la parte de los intereses que tienen que pagar los municipios 2 veces por año. Bueno, de hecho, es un poco de público conocimiento, ¿no?, la situación de las finanzas en general, de los municipios, de la provincia. De todas formas, se ha hecho un control muy exhaustivo de los gastos, sobre todo en el primer tiempo, que es lo que nos permiten hoy, no digo estar en una situación holgada, por supuesto que no, pero sí nos ha permitido continuar afrontando nuestras obligaciones. De todas formas, en este sentido creo que hay que rescatar que esa deuda, más allá de que por supuesto hoy nos toca afrontarla, pero sí se ha podido canalizar en obras públicas que de hecho algunas se han terminado y otras se están terminando, como el Centro de Salud Ilia o la Sala Mayo, y creo que son deudas que de alguna forma valen la pena en el sentido de que tenemos un bien hoy que podemos disfrutar, ¿no?, y que perdura. Viceintendenta, bueno, y hasta acá, digo, ¿cómo está viendo el comportamiento de la sociedad paranaense respecto al tema de la pandemia? Bueno, yo creo que es fundamental, sobre todo, que no nos relajemos hoy con esta situación y apelar sobre todo a la responsabilidad de cada uno de nosotros, porque la única manera, sabemos, es cuidándonos, respetando las distancias. Hoy, por un decreto, que tengamos esta posibilidad de circular o la posibilidad de reunirnos con nuestra familia, ser lo más prudente posible, evitar aquellas salidas innecesarias o aquellas reuniones innecesarias. Creo que es sumamente importante que no nos relajemos, porque bueno, Colón creo que es el caso emblemático en este sentido, de que podemos estar como hoy, que tenemos que agradecer que estamos muy bien, que esta situación está contenida, pero puede cambiar esto muy rápido, entonces me parece que hay que reforzar muchísimo esto de la responsabilidad individual y colectiva, ¿no? Seguro. ¿A qué hora es mañana la sesión? Mañana a las 9. A las 9, y es presencial, ¿no? Acá no hay videoconferencia, nada. Sí, es presencial, pero lo hacemos solamente con la presencia de los concejales, del personal mínimo requerido del Consejo Deliberante. Y sí, bueno, la ubicación se modifica porque las bancas están muy cercas, entonces tuvimos que ubicar, algunos concejales se ubican detrás, pero no permitimos tampoco la presencia de asesores, claro, de tal manera de respetar el distanciamiento, y bueno, se hace la transmisión en vivo para cualquier persona que esté interesada que lo pueda seguir, ¿no? Viceintendenta, muchísimas gracias por este contacto con Canal 11. Bueno, muchas gracias, Nicolás. Muchas gracias. Hasta luego. Andrea Sof es contadora, es la viceintendenta de la ciudad de Paraná y nos adelantaba, nos anticipaba los temas, los ejes del debate de mañana en el Consejo Deliberante, lo que va a ser una nueva sesión a las 9 de la mañana. Hacemos la pausa, la primera, en ¿Quién dice que ya venimos? Bueno, 55 son los casos confirmados, positivos de COVID-19 en la provincia de Entre Ríos. Hay 28 personas dadas de alta. Por supuesto que la preocupación fue lo que ocurrió en Colón, ¿no? Esta relajación y estas personas irresponsables que tuvieron un evento en un lugar turístico, un local, ahí la aldea se llama. Y por eso también vamos a charlar sobre estas responsabilidades. Diego Garcilaso está para charlar con nosotros, es el director de epidemiología de la provincia de Entre Ríos, una de las personas que más ha estado con el grupo del COES encima de esta situación en nuestra provincia. Garcilaso, soy Nicolás Blanco en Canal 11. Muy buenas noches, ¿cómo está usted? ¿Cómo estás, Nicolás? Bien. Gracias por atendernos. Y la idea es un poco charlar y reflexionar sobre estos casos y esta situación. Hablamos hace un rato con el doctor Julio Rodríguez Íñez que el decreto nos habilita y nos pone en la etapa de distanciamiento social, pero
con la salvedad del departamento Colón. Sí, en el departamento de Colón lo que ha ocurrido es lo que se llama una transmisión por conglomerados desde el punto de vista epidemiológico. Para traducirlo significa que nosotros en la mayoría de los casos que veníamos teniendo hasta ahora eran personas que habían viajado a un lugar de zona de transmisión comunitaria, habían presentado los síntomas y se habían diagnosticado. Algunos casos se habían presentado por contagio de esas personas a familiares, por ejemplo, que son los que nosotros decimos contacto estrecho, que después se terminaron infectando. Y en esta situación ha ocurrido que, además de personas que han viajado, han contagiado a otras personas, y esas personas han contagiado a sus familiares, y esos familiares a otras personas. Y eso es lo que ya hay como 3 líneas de contagios, digamos, y esto es lo que se define por conglomerado. Esto cambia la situación de la ciudad de Colón, de Liebig también y de San José. Sí. Son todas lindantes. Desde el punto de vista epidemiológico, cambia ya lo que se va a estudiar ahora son todas las personas que tengan cuadros respiratorios sin importar el antecedente de viaje. Claro. También se van a estudiar aquellas personas que hayan viajado a este lugar y hayan tenido síntomas respiratorios en otros y hayan viajado a otros lugares. Así que bueno, esto cambia desde el punto de vista epidemiológico en ese sentido. Vuelven a fase 1, dijo el gobernador el otro día, estas ciudades. ¿No hay un bloqueo sanitario o sí? No, lo que hacen es retroceder en todas las actividades, que eran las actividades esenciales, las básicas, como era el inicio del primer DNU nacional. Bueno, esto se consensuó, también se trabajó con la Intendencia, también se trabajó con el equipo del COES local, y bueno, se llegó a la conclusión de que hasta que esté más clara cuál era la situación de este conglomerado que se ha iniciado en estos contagios, lo más conveniente era retroceder, como ya me habíamos dicho, ya desde un inicio en esta pandemia, cuando veamos que alguna localidad esté en alguna situación desde el punto de vista epidemiológico que consideremos que sea necesario retroceder, se iba a retroceder. Y bueno, eso fue lo que ocurrió en la localidad de Colón. Hoy conocimos 2 casos, los 2 de hoy son de San José, que son 2 personas que estuvieron contacto con las que dieron positivo en este lugar, en este evento que se hizo de manera irresponsable. Sí, estos siguen siendo contactos de contactos, por decirlo de alguna manera, y son de esta localidad, son oriundos de esta localidad, pero bueno, habían tenido contactos con estas personas que habían sido confirmadas como en los días anteriores. Bien, ¿y cuántos casos hay en estudio en este momento? Bueno, nosotros hoy terminamos de estudiar aproximadamente 16 casos, de los cuales, bueno, estos 2 hoy se dieron positivos. Habíamos estudiado 20 casos más, y en total en aislamiento hay cerca de 120 personas aproximadamente, lo que hemos podido investigar y lo que ha trabajado el Hospital San Benjamín de Colón, que ha hecho un trabajo muy, muy minucioso respecto a el seguimiento y las líneas, digamos, las distintas ramas que se han venido observando de los contagios que se han dado, y aproximadamente están en seguimiento 120 personas, y bueno, se van estudiando a medida que las personas están en la fase sintomática, que es el momento en donde nosotros con los estudios de PCR podemos detectar el virus. Por eso bien, ese es un dato importante. Mucha gente dice, ¿qué pasa con los testeos? O sea, se hace el testeo cuando hay síntoma. Exacto, porque si no, corremos el riesgo, si nosotros testeamos antes, por ejemplo, en la fase de incubación, que generalmente dura 7 días, puede extenderse hasta 14 días, ahí la persona no va a tener síntomas y los testeos van a dar negativos. Claro. Entonces el riesgo es que la persona considere que al tener un testeo negativo no estuvo expuesta al virus, y eso puede ser muy complicado. Lo que la persona está expuesta al virus, pueden pasar 7 días, que ahí no se va a detectar, que no va a tener ningún síntoma, y a los 7 días aproximadamente, pueden ser 5, pueden ser 7 días, a veces pueden ser más, la persona cuando presenta síntomas, esa es la fase donde es detectable para la PCR y donde nosotros podemos
captar el virus. Y después, cuando los síntomas van cediendo, también cada vez se va haciendo cada vez más difícil poder detectar el virus en el cuerpo, ¿no? 55, Esto es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Claro. Para saber cuándo testear. 55 son positivos, hay 28 altas. 28 personas ya han sido dados de altas definitivas, o sea que más allá de que han mejorado clínicamente, también se ha detectado que el virus ya no tiene más. ¿Y hay alguna persona en terapia intensiva o no? No, en este momento el último paciente que teníamos en terapia intensiva fue dado de alta en esta semana pasada, así que en este momento no tenemos ningún paciente en terapia intensiva y tampoco ningún paciente. Muchísima gente nos está haciendo consulta. ¿Cómo se inició el contagio en Colón al final? Bueno, en realidad uno trabaja, los contagios no se pueden demostrar, no hay un estudio que te diga este se contagió con este o este con aquel. Esto se trabaja a través de hipótesis y se va viendo de acuerdo a la fecha de inicio de síntomas. Bueno, son muchas variables que hay que ir estudiando. Lo que nosotros, una de las hipótesis más fuertes que tenemos está relacionada a una familia que habría viajado a Buenos Aires en estas últimas semanas por cuestiones relacionadas a la salud de un miembro familiar, un cuadro importante de uno de los miembros familiares. Y bueno, y de ahí se habría desprendido los distintos niveles de contagio, y bueno, ya lo que es conocido, bueno, las distintas actividades que se fueron realizando que no estaban dentro de lo autorizado y lo permitido, que fueron llevando a que haya un contagio después de un grupo de personas, ese grupo de personas contagió a sus familiares, y así esa fue la línea de contagio. Doctor, ¿y el caso al final de Paraná, de San Benito, en qué quedó? Porque se hicieron 2 estudios, el primero había dado positivo, el segundo dio negativo, y se hacía un tercer estudio. El caso de Paraná es un caso difícil desde el punto de vista epidemiológico, porque no tenemos un nexo, no encontramos un nexo, no podemos comprobar un nexo claro en ese caso. Lo que sí, teníamos una persona con una PCR positiva. Las PCRs, en todos los estudios, no existe ningún estudio que sea un 100% efectivo. Eso hay que tenerlo claro, en la medicina eso ocurre. Sin embargo, los falsos positivos son muy raros. Existen, pero son muy raros. Entonces, la actuación, lo que hay que actuar ante la presencia de un caso positivo, es tomar todas las medidas, hacer todas las investigaciones epidemiológicas. En este caso, se dio un caso positivo en una clínica, se actuó muy rápido por parte de los profesionales de la clínica también para evaluar toda la línea de contacto que había tenido esa persona, tanto del núcleo familiar como también de lo que tiene que ver con personal de salud, que era una situación muy importante para investigar desde el punto de vista epidemiológico. Sin embargo, no habíamos encontrado ningún contacto estrecho que haya estado sintomático previo o posterior al momento, digamos, cuando la persona creemos que se había contagiado. Por lo tanto, igualmente se decidió hisopar a todas estas personas para ver si no había algún personal de salud que pudiera estar asintomático, lo cual desde el punto de vista epidemiológico también era fundamental. Y tampoco ninguno de esos pacientes o alguna de estas personas que fueron contacto estrecho tampoco dieron positivo. Y después el paciente evoluciona bien con un tratamiento específico, que tenía un cuadro de neumonía. El paciente evoluciona bien, el cuadro va mejorando y ya habían pasado más de 10 días desde que se había iniciado los síntomas por este cuadro positivo. Se decide evaluar si seguía la positividad de este caso, que se hace como se hace siempre, se hacen 2 testeos dentro de las 72 horas que tienen que dar los 2 negativos. Y eso fue lo que ocurrió. ¿Y dieron los 2 negativos? Sí. O sea que... Los 2 testeos posteriores ya está de alta el paciente. Perfecto, o sea que no. Ahora, ¿por qué, cómo es el protocolo? ¿Por qué la clínica saca un comunicado casi paralelamente? ¿No tiene que la clínica primero avisarles a ustedes? No, la clínica lo que hizo fue, primero ingresó a este paciente con un cuadro de neumonía. Todos los cuadros que estén infecciosos, respiratorios, que ingresan para internación, se tienen que hisopar todos. No importa el antecedente de viaje, no importa ninguno, si ha sido contacto. Entonces, esos pacientes se tienen que hisopar todos y se estudian todos para coronavirus.
Lo que hizo la clínica fue hisopar a ese paciente bajo protocolo, porque entró dentro del protocolo, y se envía al laboratorio de epidemiología las muestras y lo primero que hace el laboratorio de epidemiología es notificar al médico que hace la notificación del caso para que informe obviamente al paciente y vea los pasos a seguir. Y por otro lado, la línea de epidemiología y todo lo que tiene que ver con la parte del Ministerio de Salud y las otras acciones que hay que seguir haciendo en la investigación se siguen a través del Ministerio de Salud. Dos cuestiones últimas. La primera, por los menores de Gualeguaychú. ¿Cuál es su estado? Bueno, estos pacientes se encuentran bien. Uno el bebé, el más chiquito, es un chico que había tenido un cuadro del sistema nervioso central, una infección del sistema nervioso central hace un tiempo atrás, por lo cual fue a una clínica de la ciudad de Buenos Aires, y a su vuelta, bueno, presentaron síntomas compatibles a los 2 o 3 días que habían vuelto de haber estado en este tratamiento con una meningoencefalitis, vuelven, ya había sido dado de alta, y a los 3 días comienzan con síntomas, un cuadro respiratorio, y habían estado en zona de transmisión. Así que bueno, se decide la internación de este chiquito, el aislamiento. También el hermano había presentado síntomas, también se aisló. Y bueno, estos casos fueron los casos que dieron positivos también el día de ayer. ¿Están bien ahora? El más chiquito está internado, está en buena evolución, y el otro chiquito también está en aislamiento, pero tiene un cuadro más leve, digamos. Está bien. También tiene que ver la edad en esto, ¿no? Y la última pregunta, el pico a Entre Ríos todavía no llegó. Bueno, el pico en realidad, no, como siempre les he dicho, también lo decía muy seguido en las videoconferencias, no sabemos si va a haber un pico o tampoco sabemos si ese pico va a existir. El comportamiento de esta enfermedad es muy variable. Los picos que hemos observado, por ejemplo, en Europa están relacionados a países en donde las medidas de aislamiento se tomaron cuando ya el virus estaba circulando muy ampliamente. Entonces se vio un comportamiento de pico, pero no sabemos bien si en nuestro país o en nuestra provincia va a ocurrir un pico de casos. Lo que sí está claro y lo que la OMS está cada vez impulsando más como medida es tener en claro que esto de que hay que dejar circular el virus o que va a haber una inmunidad de rebaño, todo eso no se está dando. Eso es muy importante tenerlo en cuenta, y que todas las estrategias estas de contención, de seguir cada caso, de aislar cada caso, de estudiar cada uno de estos casos y que permanezcan aislados y hacer el seguimiento de todos los contactos estrechos, es la medida más importante que hay que seguir y nunca dejar de dejar esta estrategia. Hay que tenerlo en claro, porque bueno, se está evaluando y se está demostrando que hay países que ya han tenido esos picos y están volviendo a tener la circulación del virus. Tengo un amigo que es muy molesto con los números y me dice, bueno, entonces, ¿qué hacemos con el caso este de San Benito? Si teníamos 55, ¿tenemos 54? No, este caso sigue siendo un caso confirmado de coronavirus. ¿Y fue dado de alta? Sí, fue dado de alta. O sea, los 55 casos que nosotros vemos es el acumulado. O sea, son todos los pacientes que han dado positivo desde el primer caso que se diagnosticó. Ahora se hicieron las 2 muestras, dio negativo, se le dio de alta. Los 55 son pacientes, son personas que han dado coronavirus. A un mismo paciente muchas veces se le hace más de un testeo para evaluar cuándo se le da el alta. Por ejemplo, hemos tenido pacientes que se le ha podido dar el alta recién al mes y medio que se negativizó, y han tenido más de 10 hisopados realizados hasta que se le pudo dar de alta. Los 55 son personas que se han confirmado para coronavirus. Doctor, muchísimas gracias, ha sido muy gentil por las explicaciones. No, gracias a vos, Nicolás. Un abrazo. Diego Garcilaso, director de epidemiología de la provincia, charlaba con nosotros. Nos parecía muy importante hacerlo de una manera un poco más explayada, ¿sí? Con más detenimiento, porque me parece que hay mucha gente que todavía tiene algunas dudas respecto a algunos temas. Mucha gente escribiendo, muchísima gente escribiendo. Hablando de números, desde muy temprano en las redes sociales viene trabajando el tema. ¿Qué pasa con los millones de dólares? ¿De quién? Ezequiel Flesler. ¿Los millones de dólares de quién?
Sí. Bueno, si los millones de dólares los pidió la provincia de Entre Ríos, son de los entrerrianos, podemos decir. Bueno, pero a ver, vamos a lo concreto. En el 2017, la provincia de Entre Ríos tomó deuda por 500 millones de dólares, ¿sí? Un bono en dos series, uno de 350 millones y el otro de 150 millones de dólares. Recordemos, en ese momento la provincia tenía deuda a más corto plazo. Lo que hizo con esto es hacer un paquete reestructurándola y dándole otro sentido. En ese momento la oposición, Cambiemos, al igual que ahora, marcó que o pedía para aprobar este endeudamiento en la legislatura que los municipios también pudieran tomar una parte de esta deuda. Se estipuló que sea el 16%, del mismo modo que la coparticipación. Bueno, no se llegó a ese monto, ¿verdad? Pero todos los municipios que quisieron tomar deuda pudieron hacerlo. ¿Cuántos fueron, Nicolás, en el 2017? 17 ciudades de nuestra provincia. Esa es la lista de ciudades. Déjame agregar una cosita. Sí, decime. Si querés, los vencimientos de capital para esta deuda comienzan en el 2023. ¿Sí? Sin embargo, los vencimientos, no los vencimientos de capital, sino los intereses ya se comenzaron a pagar y se pagan en febrero y en agosto. Esta deuda fue tomada al 8.75%. ¿En dólares? En dólares. A ver, esta gente que tomó todos estos millones de dólares. Sí, esta gente que vos ves ahí son los intendentes actuales. ¿Esos son los que tienen que pagar? Los que tienen que pagar. ¿Y tienen que pagar todo eso? Tienen que pagar, bueno, tienen que ir pagando intereses. ¿Por qué intereses? Eso que está ahí al costadito es el total. Claro, por ejemplo, Paraná, Barisco tomó 7.345.000 y tiene que pagar VAL ahora. Casi 7,5 millones de pesos y tiene que pagar VAL. Tienen que pagar los paranaenses, ¿no? Sí. Sí, te digo... Mira, perdóname, pero no se gastaron los 7.300.000 en lo de Barisco. Y ahí la viceintendenta, recién te acordás que mencionó algo, pero no, claramente faltan. La mayoría, Nicolás, de las tomas está ahí medio difuso como... Pero son intendentes, la mayoría eran de Cambiemos. La mayoría era de Cambiemos. Si querés arrancamos por Paraná, o te cuento un poquito primero de Paraná. Decíamos, 7.345.000 dólares y... en febrero, por ejemplo, que fue el primer vencimiento, pagaron algo más, o pagó Paraná algo más de 320.000 dólares. Bueno, esta es la primera ciudad, como vos decías, sí, la mayoría era de Cambiemos, Nicolás. O sea, de la nada tuvo que pagar VAL 322.000 dólares. En febrero, tal cual. Le tuvo que hacer una transferencia al ministro Hugo Balay, el ministro de Economía de la provincia. Sí, creo que fue el 22 de febrero, si mi memoria no me falla. ¿Para qué me falla? Pero bueno, para el 20. Para los números, no sé, ¿te falla la memoria para los números? A veces sí. A veces sí. Está bien. El segundo municipio en cantidad de dinero es Concordia. ¿Sí? Por ahí estaba Cresto. Estaba Cresto. Y ahora Francolini. En febrero ya pagó Francolini, si no me equivoco, ¿no? Que era el vice y quedó a cargo de la intendencia, un poquito más de 4,5 millones de dólares. Eso es lo que pidió en su momento. Pidió lo que le dieron. Está bien, pero ahora tiene que poner un poquito menos. No, claro, un poquitito menos de 200.000 dólares fue lo que pagó en febrero. ¿Qué pagó ahí? Está bien, pero a ver, vamos a decir algo. Tomaron un crédito en dólares al 8,75 cuando el dólar estaba a... Ya te lo digo porque también tenemos ese dato, por supuesto. ¿16? No, un poquito más. 19,81 estuvo. 19. Fue la cotización del 28 de febrero del 2 de febrero del 2018, que fueron las primeras entregas, fue 19,80. Bueno, 19,81. Bueno, redondea para arriba, 20 pesos. Dale. Tomaron la deuda con dólar a 20 y la tienen que pagar con dólar a...
Y hoy está a 72,30. Pero ellos no compran a 72,30, ¿no? No, compran a 72 y pagan los impuestos. Y pues tienen que pagar el 30 también. Claro, por supuesto. O sea que es a 90, 92. Dólar solidario, con el dólar del mercado único libre de cambios. Dale, ¿qué más? Si querés repasamos nada más rápidamente. Dale. Sin ir contando todo. Bueno, Chajarí, ¿sí? Casi 1.250.000 dólares. Tomó, Galimberti, paga Galimberti porque fue reelecto. Sí. En Victoria es el mismo caso. También fue reelecto Mayoko. Poco más de $1 millón de dólares. Federación, 870.000 dólares. Pidió Carlos Checo de la UCR, el que, le corresponde pagar estos meses, es a Ricardo Bravo del PJ, Crespo también tiene una deuda importante, algo más de 800.000 dólares, Santa Elena, casi 600.000 dólares, ahí tomó Silvio Moreira, ¿no? Del PJ, paga y se lo deja al pariente. Domingo Daniel Rossi, que creo que ganó, es peronista, obviamente, pero ganó por una lista vecinalista. Sarubi, poquito menos de $500.000, ¿sí? En La Paz, General Ramírez, ¿sí? 483.000 dólares fue la suma que tomó. Viale, por ejemplo. Brubacher tomó casi 470.000 dólares. Paga, tiene que pagar estos meses Carlos Weiss. Ahí construyeron una fábrica de asfalto. Ajá. ¿Sí? Bien. ¿Y te queda alguno más? Si querés, repasamos rapidísimamente. Bloschinger tomó en la ciudad de Bobril. En Bobril, sí. 36.000 dólares. Complicadísima la economía de Bobril. Sí. Metidos mal con esta deuda en dólares también. Nuevo Ya, pronunciamiento, Alcaraz y por último, Piedras Blancas con 161.000 dólares. Bien. Fue la deuda tomada. La mayoría, el dato, digo por la cuestión política, la mayoría fueron intendentes de Cambiemos, exceptuando Santa Elena y Concordia, mayoritariamente, y muchos de los que tomaron deuda fueron incluso reelectos, excepto Barisco. Solo Santa Elena y Concordia tomaron deuda peronistas. Gracias, Ezequiel, muchas gracias. Acá tenés las deudas en dólares, lo que tomaron los municipios entrerrianos y que ahora tienen que devolver, por supuesto, ya están pagando los intereses. Nombraste a Chajarí, nombraste a Federación. Nombré a Chajarí, nombré a Federación. Desde aquel lugar es oriunda la diputada con quien vamos a hablar ahora. Le agradecemos la atención a esta hora. Gabriela Lena, soy Nicolás Blanco en Canal 11. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo le va? Hola, buenas noches. Un placer, Nicolás. Desde lejos, pero estamos. Estamos. Bueno, y preocupada, leí alguna otra vez sus manifestaciones también en las redes sociales y con comunicaciones permanentes con los intendentes de toda la provincia, pero preocupada también por el pago chico. Y es el lugar donde uno vive, entonces siempre la preocupación existe. Uh-huh. Es así, es el lugar de uno. ¿Cómo cambió Chajarí desde que se conocieron estos casos positivos de COVID hasta la fecha? No, la verdad no ha cambiado mucho. Hemos seguido con la misma fase de la cuarentena. Acá los negocios con protocolos de aislamiento y de cuidado están abiertos. También están abiertos los bares y los restaurantes con aislamiento y turnos, pero siguen abiertos. Y hemos tenido 2 casos de COVID positivos que son, y hay algunas personas que están haciendo cuarentena y no han tenido síntomas. Claro, que están en aislamiento. Que están en aislamiento. Se habló mucho de los casos que se habían dado en Mocoretá, se habían dado mucho de la transmisión que había venido a Buenos Aires. Hay mucho transporte en la zona. ¿Hay alguna forma de controlar más exhaustivamente esto? Hay una forma, obviamente que hay. Nosotros tenemos a Chajarí más de 800 transportistas que entran por semana desde el mercado central.
que entran por el tema de la movilización de la fruta que en este momento está saliendo, la cosecha de cítricos. Todo eso va de Chajarí al mercado central de Buenos Aires. Van a otros mercados también, pero fundamentalmente al mercado central. Por cercanía de contagio, digamos, en la zona de Buenos Aires. No, pero lo que sí nosotros vimos con mucha preocupación, los casos de Chajarí salieron a la vez de los casos que también dieron positivos en la ciudad de Mocoretá, Corrientes. Nosotros estamos de Mocoretá a 15 kilómetros, somos una sola comunidad, a pesar de ser dos provincias diferentes. Nos unen la misma economía, familias comunes, personas que viven en un lado y trabajan en el otro y demás. Y lo que vimos fue la diferencia, cómo ha tratado la misma enfermedad una provincia y la otra. Ajá. Porque lo que vimos en Mocoretá, ante los dos primeros casos que dieron positivos, llegó el ministro de Salud de la provincia. Al otro día llegó el gobernador Valdés, que bajó acá en Chajarí para ir a Mocoretá en el avión. Cercaron la ciudad, todo el comité de crisis del COVID estuvo presente en la ciudad. Cerraron la ciudad, hubo un mensaje esperanzador del gobernador Valdés en la ciudad a los vecinos, pidiéndole que se queden en su casa, no se puede entrar, está sectorizada la ciudad. Se hicieron más de 200 hisopados en Mocoretá. Hubo un tratamiento totalmente diferente al que hemos tenido nosotros, inclusive al que está teniendo hoy Colón, que es una ciudad que está complicada en materia sanitaria dentro de la provincia. Pero bueno, ahí realmente nosotros que estamos cerca de esta comunidad lo vemos como vemos realmente cómo son las diferencias, digamos, y la presencia de lo que fue y la importancia de la presencia del gobernador en esa ciudad que tiene más o menos ¿Ustedes hubiesen querido que el gobernador o la gente del COES se haya acercado a Chajarí? Nosotros lo que decimos es que son tratamientos diferentes, totalmente diferentes de la misma enfermedad en una provincia a otra, en una zona donde... Ustedes hubiesen querido la presencia física de alguien. Y nosotros hubiésemos querido un poquito más de presencia, de acompañamiento y que no digo que quizás lo tuvimos por teléfono, demás, acá la presencia fue de la directora del hospital. Claro. Sí, la otra comunicación fue virtual, digamos. Virtual. Está bien. Vi el otro día... Además no hubo muchos hisopados acá en la ciudad, ¿no? O sea, no sabemos. Recién habló... En Entre Ríos, si no tenés síntomas, no te hacen el hisopado. Claro, recién decía Diego Garcilaso, el director de epidemiología, habló con nosotros, acaba de hablar con nosotros y decía, se hace el hisopado si hay síntomas. Si no, porque es muy probable que dé negativo. Bueno, no pasó esto en Mocoretá. Hicieron un montón de hisopados, no tenían síntomas, dieron positivo. Sí, ahí creo que hay criterio, hay diferencia de criterio. Hay criterios distintos, por eso. Sí. Hay criterios acá al lado de Chajarí, provincia de Corrientes, hicieron 200 hisopados, muchísimos sin tener síntomas, han dado positivo y los que dieron negativo están repitiendo los hisopados. Garcilaso considera, lo acaba de decir recién, consideraba que no. Está bien, son distintas maneras. Nosotros estamos viendo y comparando la situación de un lugar a otro porque estamos muy cerca y tenemos una comunidad muy vinculada. Ezequiel Flesler, mi compañero, le va a hacer una pregunta, diputada. Sí, Ezequiel. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo va, diputada? Bueno, se anunció esta tarde la intervención y luego la expropiación de la empresa del grupo Vicentín. ¿Cómo toman desde la UCR, desde Cambiemos, este proyecto? La verdad que nos parece una barbaridad. El Congreso está funcionando, por lo tanto, cualquier expropiación debe pasar por el Congreso, no puede hacerse por decreto de necesidad y urgencia. Lo que vimos es un decreto donde declaraba la expropiación de una empresa y a nosotros realmente nos preocupa y nos preocupa mucho porque empresas en situaciones
de quebrantamiento o de posible quebrantamiento después de esta situación, de esta pandemia, de esta crisis no solamente sanitaria, sino económica y social que tenemos, va a haber muchas, lamentablemente. Y si este va a ser el camino, nos preocupa y nos preocupa mucho. Bueno, ya en diciembre había manifestado problemas y la intención de no pagar la empresa Vicentín. Digo, ya venía más que complicada. La empresa venía complicada, el Estado le prestó plata, todo eso es cierto. Claro. Pero cuando se van contra los derechos personales, el derecho a la propiedad, no se puede hacer por decreto, debe intervenir el Congreso. Si no, ¿para qué estamos? Ya nos han anulado en un montón de cosas con los decretos de necesidad y urgencia. Me parece que no podemos en esto no estar presentes. Ahora, y por otro lado, realmente me parece que había, sinceramente, por más de que haya buenas intenciones, que quizás las hay, yo las descreo y creo que esto puede llegar a ser una nueva YPF donde pagamos fortunas, vendimos por poco y pagamos fortunas para retenerlas. Diputada, ¿van a pedir la inconstitucionalidad de este decreto de necesidad de urgencia? No lo hemos hablado todavía en el bloque, pero seguramente, así como nos hemos presentado judicialmente pidiendo en otras situaciones de otros decretos, algo vamos a hacer. O sea, existe una bicameral que sigue los decretos de necesidad y urgencia. Este todavía no ha llegado a la bicameral. Y la verdad que en el otro decreto que para nosotros fue gravísimo, que es el que le da los superpoderes al jefe de gabinete de ministros, a Cafiero, en este nosotros intentamos que se trate en una sesión y no logramos tener el quórum necesario, necesitábamos tener 129 diputados sentados para poder tratarlo, tuvimos 125. Y me parece que nosotros también tenemos que tener en cuenta la cantidad de partidos que en su momento fueron como opositores al gobierno y que en este momento están siendo totalmente, con sus actitudes, están avalando las actitudes de todo el accionar del gobierno nacional, que era justamente alguna de las cosas que habían dicho diferente a la campaña, ¿no? Diputada, muchas gracias por su atención para con Canal 11 de Paraná. No, gracias a ustedes por llamar. Muchas gracias. La diputada nacional Gabriela Lena de Juntos por el Cambio, ¿sí? Ella originalmente viene de la Unión Cívica Radical, oriunda de Chajarí, hablábamos de todos los temas de la actualidad. Nos quedan algunas cositas todavía pendientes que tienen que ver con lo que está pasando ahora. Bueno, básicamente este último tema, o casi el último tema que trataba y que le consultábamos a la diputada, que es la intervención y expropiación de Vicentín, un anuncio de esta tarde del presidente Fernández, mediante un decreto de necesidad y urgencia. ¿Sí? La situación de la empresa, como decíamos, ya venía muy complicada. El 10 de febrero pasado había solicitado la apertura de un concurso preventivo de acreedores porque había caído en cesación de pagos, ¿sí? Cuando no pudo hacer frente a una deuda por 350 millones de dólares. Bueno, atención, porque acaba de conocerse una publicación del gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet. Acaba de conocerse una publicación, es esta que vamos a ver ahora, a través de las redes sociales. El gobernador Bordet dice que la decisión de Alberto Fernández de intervenir el Grupo Vicentín y enviar al Congreso una ley de expropiación es estratégica, una medida acertada en torno a una empresa clave que ha sido financiada mayoritariamente con el esfuerzo de todos los argentinos. Dice Bordet, la generación estatal de una de las más grandes operadoras, la gerenciación, de granos del país permitirá ejercer un rol testigo en el comercio de granos, avanzar en materia de soberanía alimentaria
operar en el mercado cambiario y garantizar los 7.000 puestos de trabajo que hoy están en peligro. Atención, acaba de conocerse la publicación en redes sociales de Bordet, el gobernador de provincia, respecto de esta decisión del día. En el segundo tuit, Nicolás, me parece que ahí marca algo el gobernador que, o algo a lo que se refirieron bastante poco desde el oficialismo, después de conocida la medida del presidente Fernández, que es la intención de operar en el mercado cambiario, ¿verdad? Me parece que este es un aspecto muy, muy importante. Bueno, vamos a... Dale. No, te decía, ¿nos queda tiempo para repasar algunas fotos? 2 fotos, me enseña, 3 fotos, dale, no sé. Dale, Vamos dale. con algunas. La primera de ellas creo que es cuando efectivamente, bueno, la nueva etapa, esto se habló o fue uno de los ejes que vertebró el programa. Esta es la conferencia que dio el gobernador Bordet junto a la vicegobernadora Laura Estrata y a la ministra de Salud Sonia Velázquez, cuando tomaron y empezaron a dar cuenta del anuncio del presidente Alberto Fernández el jueves, ¿no? El jueves por la noche, ¿verdad? Así que bueno, se empieza a estructurar esta nueva etapa, ya no de aislamiento, sino de distanciamiento. Ajá. Uno de los aspectos que más marca, Nicolás, el gobierno, o que más marca, Bordet y sus funcionarios, es esta idea del 90%, un poquito más del 90% de la actividad económica funcionando. Por supuesto que esto se está dando, pero el otro de los aspectos es que abrir muchas de las actividades, desde luego, que va a ser insuficiente en términos de reactivación económica, ¿no? Bien. Más de la mitad de las empresas, de las industrias entrerrianas, va a tener dificultad, por ejemplo, o al menos eso manifestaron, de abonar el sueldo anual complementario de mitad de año. Exactamente. Bien, acá lo tenés a Bancando Schneider. Bancando Schneider. ¿Una cerveza? No aprovecharon la habilitación de los bares. No, yo sabía que vos, que Javi iban ¿Este es el intendente de Crespo? Iban a arrancar para ese lado. El intendente de Crespo, Darío. Bueno, va a tener que bajar de 15 a 10, dijo. Darío Schneider. Darío Schneider tiene que ponerse a tono con la ley provincial. Eso para empezar. Pero lo que hicieron los diputados de Cambiemos, radicales, del PRO, es bancarlo, de algún modo, porque fue el primero que tomó la posta de realizar aperturas, ¿verdad? Fue el que empezó, Galimberti un poco también de Chajarí, pero fue Schneider el que primerió con esta idea de las aperturas, de las reuniones familiares o sociales, o como las terminemos definiendo. Emergencia del sector turístico. Bueno, sesionó diputados, Nicolás. Y con esta imagen ilustrativa de diputados te quería contar que tuvo media sanción una ley de emergencia del sector turístico. Sí. Desde luego, en el sector turístico están bastante calientes. Enojados. Pero más que, o enojados, gracias por hablar más correctamente que Flesler. ¿Por qué? Porque dicen que muchas de las ayudas que marca o que proponen tanto la Administración Nacional como la provincia son insuficientes. Ahora, lo cierto también es que no se puede o no están dadas todavía las condiciones epidemiológicas, como dicen los médicos, para una apertura mayor. Así que bueno, pero esto sería un principio sin duda de ayuda, Nicolás. Muy bien, señoras y señores, nos tenemos que despedir. Nosotros nos vamos. Ustedes se quedan como siempre y sintonizan el 11 TV durante todo el día. Nos volvemos a ver con Ezequiel y quien dice que el lunes que viene. Nos vemos. Chao, hasta entonces.